hay muchas cosas que no se están contando también, y que siguen pasando con respecto a la violencia de género, aún en cuarentena. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Afilados. Hola chicos, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, bien. ¿Cómo va esa cuarentena, Eduardo? Encerrados como todo el mundo. Mm. O como lo intentamos, ¿no? ¿Se lleva bien o se lleva mal el encierro? Porque No, por no, momentos se lleva viste que bien, se lleva pega. bien. Ah, muy Pero bien. bueno, ahora que retrocedimos un paso hacia atrás, bueno, con más cuidado. Sí, Ujú. totalmente. Edu, con respecto a, a las clases, ¿cómo han continuado? Aprovecho a consultarte eso. Y es una readaptación a un nuevo sistema, ¿no? Volver a, digamos, incursionar en un área nueva que tiene que ver con las clases virtuales, que en Ujú. algún momento uno lo ha postergado porque siempre reivindica las clases presenciales. Pero bueno, es un periodo que se puede aprovechar porque se pueden sacar cosas muy buenas, pero teniendo en cuenta también que es una gran dificultad para la educación pública y es una gran dificultad también para los docentes y para los estudiantes, ¿verdad? Que no todos tienen acceso a las mismas posibilidades y en muchas ocasiones este tipo de realidad puede llegar a alejar a los estudiantes de su estudio. Ujú. Lo que no frenaron y en realidad tuvieron aún más dedicación, ¿no? Al estar encerrados para investigar en este proyecto, ¿no? Sobre violencia de género y políticas públicas. Sí, desde la Universidad Nacional de Río Negro, en la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, conformado por un grupo de docentes y estudiantes. Estamos dentro de un proyecto de investigación que es sobre políticas públicas de violencia de género, donde el femicidio está en la agenda y es parte también de la temática que venimos desarrollando. Y lo que estamos haciendo es una base de datos, porque convengamos que primero que vale destacar que a nivel nacional no hay una base de datos confiable respecto de los femicidios en nuestro país. Es decir, que las bases de datos de la información que surgen es a partir de lo que las organizaciones sociales y las organizaciones feministas pueden llegar a recaudar, ¿no? en información. ¿Que es Ujú. información confiable? Sí, por supuesto, pero no hay una base de datos del Estado, de alguna institución del Estado que pueda llegar a brindarnos esa información. Bueno, desde la universidad y desde este proyecto estamos conformando y explorando en esta área que es la de conformar una base de datos con con aquellos intereses desde el punto de vista investigativo que también puedan llegar a colaborar en futuras herramientas para el abordaje de esta temática, para la prevención y para la investigación también. Convengamos que criminalística también interviene en la etapa investigativa de estos hechos. Ujú. Edu, y cuando hablas de estos datos, ¿qué datos han recopilado? Digamos, hay algo que digamos, hay que tener bien presente. Cuando uno habla de femicidios, estamos hablando primero de un hecho cuya razón principal digamos, está dirigido hacia la mujer, fundamentalmente hacia la mujer, es decir, por el solo hecho de ser mujer. Pero sin embargo, cuando uno habla del solo hecho de ser mujer, y acá hay que atender a lo siguiente, que en realidad está motivado en la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. Y esto es fundamental, no se trata solo del solo hecho de ser mujer, sino que además hay una relación de poder del hombre hacia la mujer. Y ahí es donde vienen los controles. Es más, sobre todo, es una escalada de violencia, ¿verdad? Es una escalada de violencia cuya, digamos, fuente o se desencadena, esa motivación, es lo que estamos encontrando en estas estadísticas, que incluso la intención de separarse de la víctima y la intención de denunciar parecen ser el desencadenante, ¿no? Es más allá de que es un ciclo de violencia, donde la mujer intenta separarse o comienza un proceso de separación, es donde se viene el femicidio. Ujú. Entonces me parece que, digamos, este tipo de información, e incluso tener en cuenta que, así como sabemos, porque se da a conocer que el 80% de los femicidios en nuestro país es la pareja o expareja de la víctima, también hay que tener en cuenta que el 70% de estos femicidas intenta ocultar el hecho o darse a la fuga. Y este dato es importante porque estamos hablando de personas que no son locos, no son loquitos, no son extraños, sino que son personas que conocen a la víctima, tienen un vínculo afectivo en el 80% de los casos, porque también podemos incluir hasta familiares, o conocidos, y desconocidos de la víctima son solamente entre un 5 y un 7%. Ujú. Ahora, los que son conocidos de la víctima, y es dentro de la casa el lugar más peligroso para la víctima, tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con personas que son racionales, que se ubican en tiempo y espacio, y que hacen todo lo posible para zafar una vez que cometieron el delito. Una vez que la asesinaron,
lo van a intentar ocultar o darse a la fuga, en el 70% de los casos. Solo el 20% se suicida y la mitad de los femicidas tenían hijos en común con la víctima. Ujú. Es decir, que hay un vínculo afectivo bastante importante. Ahora, Edu, en este último tiempo, sabemos que se ha pedido que se escuche, ¿no?, a las mujeres, y se han hecho muchísimas marchas para que esta situación cambie aquí en el país. La pregunta es si ha cambiado algo en cuanto a números. Mirá, sí, lo que ha cambiado y bastante, porque tenemos casi un 20% más de femicidios de lo que va del 2020 al mismo periodo del 2019. Un 20% más. A un 20%, a la misma fecha, un 20% más de femicidios que a la misma fecha del año pasado. Eso es lo que demuestra también que se ha agravado la situación. Que si bien estamos en una situación excepcional de pandemia y cuarentena, también estamos en una situación de emergencia, o por lo menos debería serlo. Es una situación de emergencia con relación a la violencia de género y la violencia que padecen las mujeres en nuestro país por parte de los hombres. Uh-huh. Que además hay que tener en cuenta también que es todo el núcleo familiar, ¿no? No solamente la mujer, sino que además hay hijos o hijas que se quedan sin su madre. Uh-huh. En todo esto. Si bien, Edu, vos decís un 20% más, si bien hay muchos casos que no salen a la luz, que no se destapan, pero ¿de qué número estamos hablando en ese 20%? Y estamos hablando, a la misma fecha estamos hablando hoy de 110 femicidios, de los cuales están compuestos por el femicidio directo, el femicidio vinculado, que es mata a la mujer pero también mata a la hija, o mata a algún otro integrante más de la familia, pero está dirigido hacia la mujer. Pero después también tenemos suicidios vinculados, que el suicidio vinculado tenemos dos casos hasta ahora de lo que va del 2020, dos casos de suicidios vinculados, es decir, la mujer se quita la vida, pero después de un proceso largo de atravesar muchas situaciones de violencia, casi que la empuja a suicidarse. Y después tenemos tentativas de femicidio también, el hombre que no ha llegado a consumar el asesinato, ¿verdad? Que lo intentó, ya sea. De hecho, hasta estamos clasificando incluso qué tipos de mecanismos utiliza para lograr la muerte, y la violencia física y el arma blanca son las más utilizadas. Que convengamos que la violencia física y el arma blanca es un cuchillo de cocina normalmente, digamos. Son todos elementos disponibles. Uh-huh. Ahora, otra cosa también que es importante, el 30 y pico % que hacen la denuncia, digamos, el 35% de las mujeres que son asesinadas han hecho la denuncia, tenían algún sistema de restricción, ya sea perimetral o restricción de acercamiento. Por lo tanto, me parece que esto es importante saber, que si en el 50% de los casos que habían hijos en común con la víctima, y en el 68% de los casos es la pareja o es pareja, y la principal motivación es la separación o el intento de separación por parte de la mujer, me parece que acá esto es un tema importante para que las distintas instituciones lo tengan en cuenta para evaluar posibles herramientas de intervención, porque la mujer no tiene la posibilidad ni siquiera, y es el temor de separarse, porque sabe que si se separa o lo intenta, uh-huh, el hombre finalmente la asesina. Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Vos crees que la cuarentena no ha jugado a favor para nada con respecto a esta cifra? No, porque esto lo primero que lo demuestran, cada hecho lo demuestra. Y segundo, que las distintas organizaciones sociales lo vienen diciendo hace muchísimos años, hace mucho tiempo, y es que en realidad el lugar más peligroso para la mujer es su casa. El 80% tiene que ver con algún familiar, el 68% pareja o expareja, y en muchas situaciones es tan peligroso porque tienen que vivir o se ven obligadas a vivir con el violento. Incluso aunque se separen y vivan en otro lugar de la casa, sigue siendo el mismo lugar. En algunas otras ocasiones también, en otros hechos, también está vinculado el alcohol como un elemento presente, pero en el menos de los casos. En la mayoría es el hombre violento que por cualquier intención, celos. Hace poco acaba de ocurrir un caso de un policía que asesinó a su novia y asesinó a su hermano por celos. Uh-huh. Ocurrió ayer, antes de ayer.
E incluso con el COVID hubo 2 femicidas que intentaron ocultar o hacer pasar que su mujer había fallecido por coronavirus. Uno ocurrió en Buenos Aires y el otro en Misiones. Incluso uno de ellos, el de Buenos Aires, logró incluso que le autorizaran a cremar el cuerpo de la mujer antes que le hicieran la autopsia. Pero gracias a que la víctima había hecho una denuncia en su momento y las radiografías que le hicieron en la clínica pudieron determinar, uno de los médicos, y el médico es el que hace la denuncia, de que tenía lesiones, una fractura de mandíbula, fractura de costillas y contusiones en el cráneo, que permitieron investigar, pero bueno, ya era tarde. ¿No? Qué fuerte esto, todo lo que estás diciendo. A ver, que haya femicidas que han hecho pasar las muertes por casos de coronavirus. 2. 2, y lo hicieron en abril. Lo hicieron a principios de abril, lo intentaron, ¿verdad? No lo lograron. Lo que sí lograron fue asesinarla. Lo que no lograron es ocultarlo. Lo intentaron, pero no lo lograron porque finalmente salió a la luz. Convengamos que el 70% de los femicidas son detenidos. Bien. Eduardo, ¿cómo estás? Lore te saluda. Te quería preguntar cómo puede hacer una mujer, digamos, cuáles son los pasos a seguir para denunciar. Porque muchas veces, a través de mensajes incluso que nos llegan aquí a la radio, nos dicen, yo denuncio y no me atienden nunca al número que está disponible, o voy a la comisaría y me dicen que llame ese número, en el número no me atienden. O sea, ¿cómo se prosigue? Porque imagino que además de tener que soportar toda la situación de violencia en la casa, animarse a denunciar y que después no te tomen la denuncia, debe generar muchísima frustración, ¿no? Para la persona que toma la valentía de hacerlo. Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que el 30% hace la denuncia o tenía alguna perimetral, es decir, incluso separación más denuncia y condena, terminan siendo las motivaciones desencadenantes para el femicida. Es decir, no solo que la tiene amenazada, le controla el celular, no la deja ir a ningún lado, sino que además si me dejas, te mato, es la frase que se repite constantemente. Bueno, sí, digamos, está más que claro que el Estado no llega o llega tarde. Y que en realidad esta investigación, como muchas otras investigaciones que están en curso, me parecen que el objetivo que tienen es ¿no? Poder colaborar y para aportar alguna herramienta o algún conocimiento que permita conocer más allá de lo que se conoce ya, para aportar como herramienta a las distintas instituciones. De todas maneras, sabemos que el Estado no llega o llega tarde. E incluso también aportar desde las investigaciones, porque pensemos que uno teóricamente, en el concepto teórico de femicidio puede ser fácil de entender, pero a la hora de poder encuadrar cada hecho si entra o no, pensemos que no todo crimen o no todo asesinato de una mujer es un femicidio, ¿verdad? Es decir, tiene que estar en un contexto de violencia de género y además derivado en la motivación de la subordinación de la mujer hacia la autoridad del hombre. Ahora, no todos los hechos encuadran en un femicidio, pero a veces hay hechos que son difíciles de encuadrar por la falta de elementos desde el punto de vista investigativo. Entonces, poder aportar el conocimiento, en un buen abordaje estadístico y exploratorio de los hechos que ocurren en nuestro país, para brindar mejores herramientas a los fiscales también para investigar los femicidios. Y con respecto a tu primera pregunta, o a la pregunta que me hacías, bueno, creo que no sé si estoy en condiciones de poder ser yo el que brinde una respuesta a eso, desde mi lugar de hombre, por sobre todas las cosas, y sobre todo porque las mujeres lo vienen gritando hace mucho tiempo y lo vienen diciendo hace mucho tiempo, y me parece que esa pregunta la pueden responder mejor cualquier organización de mujeres. De todas maneras, creo que el punto está en que el Estado tiene que mejorar sus herramientas de acompañamiento, de custodia, y creo que la custodia no tiene que estar sobre la mujer, sino sobre el hombre. Es decir, en realidad, en vez de ponerle un policía en la puerta a la mujer, hay que ponerle un policía en la puerta al hombre violento. Claro, sí. Mira. Edu, te pregunto por último por la región. ¿Qué ha pasado en la región en estos meses de cuarentena? Bueno, siguiendo la misma temática, en Neuquén y Río Negro tenemos casos, pero bueno, a nivel de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, incluso Salta y algunas otras provincias del norte, tenemos menos casos, o bastante menos casos. Pero siguen siendo todos exactamente iguales en todo el país. Digamos, las motivaciones y los hechos siguen siendo los mismos, la violencia se expresa de la misma manera.
Pero bueno, lo que sí hemos tenido es una baja, por ejemplo, en las estadísticas de accidentes de tránsito producto, digamos. Si hay algo que podemos destacar con respecto a la cuarentena es el menor número que manejamos a nivel internacional con respecto a la cantidad de contagiados y por otro lado la baja en los muertos y lesionados por accidentes de tránsito. Eso también ha sido un beneficio. Y si, si no la bajábamos con la cuarentena ya era el Era colmo. demasiado, ¿no? Sí, el colmo, claro. Que hubo también accidentes y fallecidos que tuvimos que lamentar, pero bueno, es cuestión de cosas que pasan aquí en la región con nuestras rutas. Edu, la verdad te agradecemos mucho por toda la información, los datos que nos has dado y el análisis, por supuesto, que has llevado a cabo aquí en Afilados. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Buen día. Abrazo Saludos. grande. Hasta luego.